Hoy corresponde trabajar con ustedes dentro de nuestra materia de literatura, la cultura romana, Roma, tomando como parámetros, estableciendo una referencia de uno de sus escritores y poetas, que es Horacio, con la frase: los poetas griegos son excelsos, los romanos burdos. A los romanos los carcomió el gusano de la avaricia. Con estas frases damos la apertura a esta cultura tan interesante dentro de la historia, tanto de la literatura como de la historia universal. Roma fue el pueblo dominador de las culturas de la antigüedad hasta llegar a la etapa del cristianismo y posterior al momento de la llegada de Cristo. Es una de las culturas que se va a caracterizar por su sentido práctico. Mientras los griegos construían un templo a una divinidad, los romanos construían un acueducto, una vía, un anfiteatro. Pueblo conquistador, pueblo dominador, que ninguna cultura pudo vencerlos. Cuando consideramos nosotros la historia de Roma, vamos a ver desde el punto de vista territorial los lugares que fueron dominados por Roma. En este pequeño mapa podemos observar que el Imperio Romano comprendía desde Hispania, la Galia septentrional, que actualmente es Francia, la parte de Germania, Bélgica, Britania. Si nos vamos al norte de África, nos encontraremos con Mauritania, con Numidia, con el África preconsular, la región de Cirenaica, para terminar justamente en Egipto. En la parte que corresponde a las islas griegas, pues nos vamos a encontrar con Argos, con Esparta, con Creta, el Mediterráneo, Macedonia, Lesbos, Asia, Mesopotamia, el Imperio Persa, Siria y Jerusalén. Un amplio territorio que estuvo bajo la dominación de Roma. Senatus Populusque Romanus. ¿Qué esperar de esta cultura que lo tuvo todo? Cuando hacemos nosotros una reflexión en relación con los pueblos dominadores de la antigüedad, nos vamos a encontrar con el Imperio Persa. El Imperio Persa, que intentó desbordar sus fronteras hasta llegar a Grecia, pero se topó justamente con la cultura griega. Posteriormente, la hegemonía en las armas la representó Alejandro Magno, y posteriormente, con la caída de Grecia
convertida en provincia romana en el 426, inicia la etapa de decadencia griega, pero el momento de esplendor de Roma. Contrariamente a lo que hacía el Imperio Romano cuando dominaba una nación, era justamente su destrucción, la imposición de su lengua y sus leyes, pero en Grecia no sucedió así. Existió la dominación romana desde el punto de vista bélico, pero se dieron perfectamente cuenta que era un pueblo muy superior al romano en relación con su cultura. De tal suerte que, vuelvo a insistir, contrariamente a lo que hicieron en otras naciones, no destruyeron la cultura griega, sino entraron en el proceso de asimilación, copiaron el modelo griego. Esto va a ser fundamental para Roma, porque incluso el romano culto de esa etapa era el romano que dominaba el latín y el griego. Ya sabemos de la gran importancia que tuvo la ciencia griega y sobre todo la filosofía. Este sentido práctico lo vamos a encontrar en los textos. Por eso, cuando se realizan los estudios hermenéuticos de la interpretación de la cultura romana, tenemos que establecer como elemento fundamental el contexto histórico, la visión del mundo que tenía este pueblo dominador. Por desgracia, cuando este pueblo deja de ser disciplinado y viene lo muelle de sus costumbres, comienza justamente la decadencia. Esta pequeña introducción desde el punto de vista del contexto histórico nos va a servir para entender las 4 etapas en las cuales se ha dividido la literatura romana. Convencionalmente encontramos sus orígenes en el 754 antes de Cristo al siglo III antes de Cristo. ¿Qué tipo de producción literaria vamos a encontrar? Evidentemente, como todos los pueblos de la antigüedad, los cantos religiosos, la visión mítica que es constante a todas las culturas, pero principalmente los textos jurídicos. Sabemos que una de las grandes aportaciones a la cultura universal de la cultura griega fueron justamente los textos que establecen la iure o la justicia. Estas manifestaciones literarias las podemos catalogar entonces en 2 grandes líneas: los cantos religiosos y los textos jurídicos. El segundo momento, que es la etapa de su formación, la vamos a ubicar del siglo III al I antes de Cristo. Y vamos a encontrar géneros cultivados como es la poesía, la prosa, el teatro. En la prosa nos encontramos al escritor Catón, en la poesía a Livio Andrónico, que este personaje o este poeta se caracterizó porque realizó la traducción de la Ilíada y la Odisea al latín. En el teatro, los grandes comediógrafos Plauto y Terencio, a los cuales se les hace la crítica que fueron simples copistas de las obras griegas. Esto es lo que podemos decir del periodo de formación. En la Edad de Oro de la literatura romana, esta etapa va a ser fundamental para poder entender su historia, pero sobre todo las situaciones internas en las que se vio envuelto el Imperio Romano. Debemos de entender que como cultura comenzó
en la etapa de la monarquía de los reyes etruscos, posteriormente a la república y terminó en el imperio. En la Edad de Oro vamos a encontrar a un personaje fundamental de la historia de Roma, como es Julio César, que se va a caracterizar por ser uno de los historiadores de la etapa. Pero adentrémonos a lo que es el siglo de oro de la literatura romana. Comienza convencionalmente en el 78 a.C. y termina en el 14 después de Cristo. En la poesía nos vamos a encontrar con el poeta Cátulo, que vive en el 87 a.C., Virgilio, que es uno de los poetas excelsos de la Roma, que vive en el 70 a.C. Este escritor es el que realiza la producción de las églogas y uno de los textos históricos de la Roma imperial, denominado la Eneida. Nos vamos a hacer mención posteriormente al texto. Y el poeta Ovidio en el 43 a.C. y sin dejar de citar al poeta Horacio. Horacio escribe una producción literaria que se llama La Carta a los Pisones, que en un segundo momento de la explicación me voy a referir. En la prosa nos encontramos a Tito Livio, que va a escribir la historia de Roma en 142 libros, desde el desembarco de Eneas hasta el año 9 antes de Cristo. Y Julio César, que fue uno de los grandes personajes de la historia romana, que va a escribir de manera excelsa las crónicas cuando a él le tocó dominar a los galos. De ahí que su obra tiene como título De Velo Gálico, que significa acerca de la guerra de las Galias. Dentro de la oratoria nos encontramos con Cicerón. Este personaje también es muy importante para la historia de la literatura romana, porque a través de la estructura de los discursos de Cicerón se vienen a cimentar lo que son tanto los discursos políticos como los discursos de ataque. A él se deben los 4 textos en contra de Catilina. Este personaje también escribe sobre la exageración en el poder que tiene Marco Antonio en una obra que se llama justamente Las Filípicas. La etapa de la decadencia de la literatura romana va a comprender del año 14 al 525 después de Cristo. Históricamente sabemos que a partir del 410 vienen ya las invasiones de los pueblos bárbaros. Eso lo va a mencionar Tito Livio en su historia romana. Lucano es uno de los poetas de la decadencia que va a escribir sobre la guerra civil entre César y Pompeyo. En la prosa encontramos a Tácito, que escribe sobre Germania, y uno de los moralistas de la época, preceptor de Nerón, que es Séneca, con sus cartas a Lucilio, pero que también se va a caracterizar porque es un dramaturgo romano y donde va a retomar nuevamente los argumentos de las tragedias griegas, principalmente la de Edipo Rey. Y terminamos con la fábula, el género didáctico, representada en Fedro. Fedro viene a retomar
lo que es la tradición de la fábula que Esopo había tecnificado en la cultura griega. Esta breve explicación me va a servir para en un segundo momento trabajar algunos de los textos de los escritores romanos.